lo primero que les quiero explicar en relación a la guía, ¿verdad? Que el objetivo 3 dice comprender las funciones de las proteínas, cuadro 2.8. Entonces ustedes tienen este cuadro, deben de leerlo porque ahí se explican las funciones de las proteínas, ¿verdad? Me parece que es un punto que no se toca mucho en la presentación, ¿verdad? Pero sí deben de leerlo, deben de estudiarlo. Y en relación a la última página de esa guía, hay un subtema que dice enzimas, ¿verdad? Ese subtema, esa parte de las enzimas, que es todo esto, eso no lo van a leer. Eso no se va a ver en esa guía. Las enzimas se ven más adelante, ¿verdad? Entonces eso no es parte de esa guía. Ustedes pueden ir viendo los contenidos, ir viendo los subtítulos. Entonces ustedes ahí van a ver todo lo que sí entra, ¿verdad? Y ahí dice en las funciones está el cuadro. Quería hacer esa aclaración. Ahora voy a iniciar a compartir pantalla para que comencemos, ¿verdad? La explicación de lo que son las proteínas. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que estudiar de las proteínas? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué son las proteínas? ¿Cuáles son sus características? Su composición química, ¿verdad? Como ellas están formadas de aminoácidos, entonces por eso debemos comprender cuál es la composición química de los aminoácidos y cuál es el enlace que se forman entre ellos, ¿verdad? Cómo se organiza estructuralmente la proteína y eso genera diferentes formas de proteína, ¿verdad? Y luego identificar cuáles son los aminoácidos esenciales, que aquí en la presentación está, aunque no está en el material, ¿verdad? Porque era parte como de una tarea. Ok, entonces las proteínas son moléculas grandes que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y algunas pueden tener azufre. Quizás es la que la diferencia. Y un adulto delgado normal tiene entre el 12 al 18% de proteínas de su peso corporal o de su masa corporal total, ¿verdad? Ahora, son muchas las funciones que realizan las proteínas en el cuerpo humano. Por ejemplo, ellas conforman la estructura de los tejidos, ¿verdad? También hay enzimas que aceleran las reacciones bioquímicas. Ya vamos a ver más adelante que las enzimas, la mayoría son proteínas y ellas aceleran las reacciones bioquímicas. ¿Eso qué quiere decir? Que hacen que las reacciones bioquímicas sean más rápidas. También hay proteínas que actúan como motores para impulsar la contracción muscular. Por ejemplo, son las que generan la fuerza en la fibra muscular para producir esa contracción y el movimiento de los músculos. Los anticuerpos también son proteínas, ¿verdad? Que defienden al organismo contra los microbios invasores. Y hay hormonas, ¿verdad? Que son proteínas que regulan la homeostasis del cuerpo. Entonces hay muchas funciones. También hay funciones de transporte, de que las proteínas transportan sustancias vitales en todo el cuerpo. Por ejemplo, la hemoglobina, ustedes saben que es la proteína que está en el glóbulo rojo y es la que transporta el oxígeno, ¿verdad? Entonces, esa es una función de las proteínas. Sigamos entonces. ¿Cómo está conformada las proteínas? ¿Verdad? Los monómeros que forman las proteínas son los aminoácidos, o sea, las unidades básicas que forman las proteínas. Son aproximadamente unos 20 aminoácidos diferentes, ¿verdad? Que tienen un átomo de hidrógeno y tienen 3 grupos funcionales importantes unidos al átomo de carbono central. Entonces, veamos, aquí tenemos en la imagen
¿verdad? El aminoácido, ¿verdad? Entonces aquí tenemos en el centro el carbono y está unido a él directamente un hidrógeno. Aparte de ese hidrógeno, dice que hay 3 grupos que se unen a ese carbono. Un grupo es el que tenemos en celeste, que es el grupo amino. Este compuesto es básico, tiene nitrógeno. Está el otro extremo del aminoácido que tiene un grupo carboxilo, el grupo COOH. Este grupo carboxilo es ácido. Y el otro es una cadena lateral, que puede ser diferente para cada uno de los aminoácidos. Entonces, un aminoácido es este compuesto, ¿verdad? Que tiene un carbono central, un grupo amino en un extremo, un grupo carboxilo en otro extremo, un hidrógeno directamente unido al carbono y una cadena lateral, ¿verdad? Entonces ustedes tienen en la figura 2.20 de su material, ¿verdad? Que allí vemos que los aminoácidos se diferencian por la composición de su cadena lateral. Tienen diferentes grupos, ¿verdad? Pueden tener un hidrógeno, pueden tener una larga cadena carbonatada, etcétera, ¿verdad? Entonces, al pH normal de los líquidos, tanto el grupo amino como el grupo carboxilo están ionizados. O sea que uno va a tener carga positiva y el otro va a tener carga negativa. Están ionizados. Ok, ahora, ¿cómo es que se unen los aminoácidos entre sí? El tipo de enlace que se forma entre un aminoácido y otro es el enlace covalente. Y forman un enlace peptídico. Así se llama el enlace entre los dos aminoácidos, enlace peptídico. ¿Cuáles son los átomos que se unen? Entonces, siempre se va a formar el enlace entre el carbono del grupo carboxilo de un aminoácido y el nitrógeno del grupo amino del otro aminoácido. Y es básicamente un proceso de deshidratación. Ustedes ya vimos la síntesis por deshidratación, igual como sucede en los carbohidratos y en los lípidos, en la cual por la reacción las moléculas pierden, o los compuestos pierden, perdón, una molécula de agua. Muy bien, entonces, aquí tenemos un aminoácido. Y ustedes ven aquí, el rojito es el grupo carboxilo y ahí está señalado el grupo OH, ¿verdad? Y al otro lado tenemos el otro aminoácido, que es el aminoácido alanina. Ahí tenemos el grupo amino, donde está el nitrógeno, ¿verdad? En celestito. Y ahí se está señalado el hidrógeno. Entonces vamos a quitar el OH de la glicina y el hidrógeno de alanina. Entonces va a quedar unido el carbono al nitrógeno directamente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos una unión de los dos aminoácidos, es una síntesis por deshidratación, porque se pierde una molécula de agua. Y ustedes ven aquí, ya cuando están unidos, el dipéptido, porque son dos aminoácidos unidos, la glicilalanina, ven ustedes que directamente el carbono está unido al nitrógeno y se ha perdido una molécula de agua. Ahora, acuérdense que esta reacción puede darse en el otro sentido, cuando queremos absorber lo que consumimos de proteínas, lo absorbemos por aminoácidos individuales. Entonces, debe de romperse ese enlace peptídico. Entonces, se hace por hidrólisis. ¿Eso qué quiere decir? Que se le agrega una molécula de agua, ¿verdad? Al carbono le agregamos el OH y al nitrógeno le agregamos el hidrógeno. Y separamos los dos aminoácidos, ¿verdad? Entonces, cuando sintetizamos, cuando formamos, cuando unimos,
quitamos una molécula de agua, síntesis por deshidratación. Y cuando nosotros separamos, entonces vamos a agregar una molécula de agua y se llama hidrólisis. Acuérdense, porque rompemos utilizando una molécula de agua. Bien, entonces, si hay dos aminoácidos unidos, dijimos que es un dipéptido de 2 aminoácidos. Si son 3, es tripéptido, es decir, 3 aminoácidos. Si tenemos una cadena dentro de 4 a 9 aminoácidos, entonces se llama péptido. Entonces, cuando ustedes lean el péptido tal, vamos a saber que es una cadena de 4 a 9 aminoácidos. Pero un polipéptido es porque estamos hablando de una cadena de 10 aminoácidos en adelante. Puede ser hasta 2000 o hasta más aminoácidos. Entonces, las proteínas pequeñas pueden ser una sola cadena de unos 50 aminoácidos, por ejemplo. Pero hay proteínas grandes que pueden tener cientos o miles de aminoácidos unidos. Ya vamos a ver que esas largas cadenas no son lineales, ¿verdad? Sino que ellas se pliegan entre sí. Ya vamos a ver cómo es que se pliegan. ¿Cuál es la diferencia? Usted dice, si solo hay 20 aminoácidos, entonces ¿cómo van a haber 2000 aminoácidos formando una proteína? Eso es por la secuencia. Son miles las combinaciones que se pueden hacer de secuencias de aminoácidos, ¿verdad? Es como que ustedes tuvieran 20 tipos de piedras, de cada piedra tienen miles, entonces pueden hacer un sinfín de collares, porque las combinaciones de la secuencia de las piedras pueden ser muchísimas. Entonces, igual en las proteínas, con 20 aminoácidos se pueden formar largas cadenas por las secuencias que pueden llevar, ¿verdad? Muy bien. Ahora veamos cómo es que se organizan las proteínas, porque una proteína no solo consiste en esa larga cadena de aminoácidos unidos, sino que ella debe de tener una forma, y cuando tiene esa forma es que la proteína es funcional. Agradecería que dejaran el mute al micrófono a menos que quisieran hablar. Si no, pueden poner en el chat para que no oigan cortados los demás. Ok. ¿Cuáles entonces son los niveles de organización estructural de las proteínas? Está la estructura primaria, que es esta que tenemos aquí, que es la lineal. La secundaria, que puede tomar dos formas, como esta hélice o como este plegamiento. La terciaria, en donde combina todas las anteriores, y la cuaternaria, que es donde hay varias cadenas unidas. Veamos cada una de ellas. La estructura primaria es la estructura más simple, ¿verdad? Sería la secuencia de aminoácidos unidos por enlaces covalentes, formando una cadena. Aquí tenemos un aminoácido unido al otro y al otro, y van formando una cadena, ¿verdad? Esta estructura puede ser determinada genéticamente, ¿verdad? De hecho, ustedes van a aprender más adelante, ¿verdad? Cómo es que la información sale del núcleo para que la célula produzca proteínas, ¿verdad? Y si se cambia un aminoácido por otro en esta cadena, muchas veces la proteína deja de funcionar. Y ese es el origen de muchas enfermedades, que la célula no produce la proteína de manera adecuada. Se cambia esa secuencia, se intercambia un aminoácido por otro. Entonces, eso hace que la proteína ya no funcione de manera adecuada. Ok. Un huevo, ahí lo voy a echar. Pongan mute, por favor, silencien el micrófono. Vamos a ver, yo creo que no saben. Ok. Sigamos, veamos la estructura secundaria. La estructura secundaria es el giro repetido o el plegamiento
de aminoácidos adyacentes de la cadena polipeptídica. Dos estructuras secundarias comunes, ¿verdad? Es el alfa hélice, que es una espiral, ¿verdad? En el sentido de las agujas del reloj, y las hojas beta plegadas, ¿verdad? Entonces, una cadena se va y va girando y se va plegando, ¿verdad? Entonces, es como un listón, como cuando nosotros lo estiramos con la tijera, quienes han hecho para las fiestas o los regalos, y después ese listón se vuelve colochito. Entonces, es como un colochito. Vea que esa cadena va formando esos giros. En el caso de la hoja beta plegada, es que como cuando nosotros hemos doblado una página para hacernos un abanico, ¿verdad? Entonces, formamos ese plegamiento triangular, ¿verdad? Entonces, esos plegamientos se dan porque hay enlaces de hidrógenos entre aminoácidos distantes. Por ejemplo, aquí tenemos uno formado por un aminoácido que está en un lado, después hay otros 3 aminoácidos y luego se forma el enlace con el cuarto aminoácido después de él, digamos, ¿verdad? Entonces ahí se forma un plegamiento, en verdad, ahí se forma ese giro. Entonces así se forma la estructura de alfa hélice, ¿verdad? Y también en el beta hay enlaces de hidrógeno que forman esos plegamientos, ¿verdad? Entonces, a intervalos regulares se forma el enlace de hidrógeno y se forma esta estructura secundaria. Es una misma cadena, pero que por enlaces de hidrógeno a intervalos regulares, entonces se forman esos giros o esos plegamientos. Veamos ahora la estructura terciaria. La estructura terciaria hace referencia a la forma tridimensional de la cadena polipeptídica. Cada proteína tiene una estructura terciaria singular que determina su función. Ese plegamiento terciario puede permitir que los aminoácidos de extremos opuestos de la cadena sean vecinos o cercanos. O sea, imagínense una proteína que tenga 1000 aminoácidos, entonces la cadena se va a plegar de tal manera que el aminoácido 1 esté cerca del aminoácido 1000, ¿verdad? Entonces, en este caso se forman distintos tipos de enlaces entre los aminoácidos. Pueden ser enlaces covalentes entre los átomos de azufre o pueden ser puentes disulfuro. Bueno, el S-S se llaman puentes disulfuro, que son más resistentes pero son menos comunes, pero los otros enlaces son los enlaces débiles, que son los de hidrógeno, enlaces iónicos e interacciones hidrófobas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay enlaces, ¿verdad? Que se forman entre las partes hidrófobas de la proteína. Generalmente, las partes hidrófobas de la proteína están en el centro de la proteína, lejos de la superficie. Y las partes hidrófilas, es decir, las partes polares, las partes que pueden tener relación con el agua, esas van a estar en el exterior o cerca de la superficie de la proteína. Y para que las proteínas adquieran este plegamiento tridimensional, hay chaperonas, es decir, que en las células están estas moléculas, las chaperonas, que van a ayudar a la proteína a ese proceso de plegamiento. Me parece que hay una imagen de la estructura terciaria. Entonces ven ustedes que como son largas cadenas, la estructura terciaria es la combinación de la primaria y la secundaria que están en conjunto en la misma cadena. Y la cadena sufre plegamientos mayores o tridimensionales.
¿verdad? Todos estos son ejemplos de estructura terciaria. Si ustedes ven, hallamos formas de las estructuras secundarias, formas de las estructuras primarias. Y ya vimos todos los enlaces que participan en la formación de esta estructura. Eso hace que los aminoácidos de la cadena se acerquen unos a otros, ¿verdad? Entonces es cuando la proteína adquiere una forma tridimensional. Ahora, en la estructura cuaternaria, esta se da porque las proteínas están formadas por más de una cadena polipeptídica, ¿verdad? No todas las proteínas tienen más de una cadena polipeptídica, solo hay ciertas proteínas que son lo suficientemente grandes, ¿verdad? Que tienen varias cadenas polipeptídicas. Entonces, los enlaces en que mantienen la estructura cuaternaria son similares a los que van a mantener a la estructura terciaria. Dijimos los puentes disulfuro, los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Vimos también los iónicos y las interacciones hidrófobas, ¿verdad? Utilizan esos enlaces para mantener unidas las cadenas. En este caso de la estructura cuaternaria, entonces, las proteínas pueden adquirir diferentes formas estructurales tridimensionales y de eso depende la función, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo de dos cadenas. Ven que una es como moradita o gris y la otra es como celestita. Ellas están unidas, forman una cadena, una estructura cuaternaria. Aquí en este caso, la de abajo, tiene 4 colores porque son 4 cadenas las que forman la proteína. Estamos hablando de la globulina, ¿verdad? Que es la que transporta el oxígeno, ¿verdad? En la célula. Entonces, ¿qué es la que está en el glóbulo rojo? Entonces, la hemoglobina, perdón. Entonces, la función de la proteína va a depender de que la proteína mantenga su forma, ¿verdad? Si la forma se modifica, la proteína ya no funciona. Otros ejemplos de estructura cuaternaria son los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas con estructura cuaternaria que tienen varias cadenas y tienen una forma específica. Si el anticuerpo se produce mal y cambia su forma, el anticuerpo ya no se va a poder unir a la bacteria o al microorganismo que pretende destruir. Ya no va a ser funcional. Ok, entonces, de acuerdo a la forma de la proteína, las proteínas se pueden clasificar en fibrosas y globulares, ¿verdad? Las fibrosas son las insolubles en agua, ¿verdad? Y sus cadenas van a formar estructuras largas, ¿verdad? Que van a ser paralelas entre sí, entonces van a formar fibras, por eso son fibrosas, porque forman fibras, porque sus cadenas se unen paralelamente entre sí, entonces forman una estructura fuerte, ¿verdad? Tienen muchas funciones estructurales. Por ejemplo, el colágeno es una proteína fibrosa, es parte de los huesos, de los ligamentos, de los tendones, que pues mantienen y le dan la forma firme a la piel o a estos órganos. La elastina, esta es una proteína fibrosa también que le da elasticidad a la piel, a los vasos sanguíneos, permiten que estos se distiendan y se contraigan y también al tejido pulmonar. La queratina, esa es otra proteína fibrosa que forma parte de la estructura del pelo, de las uñas, hace que la piel sea impermeable, es decir, que no le penetre el agua, ¿verdad? La distrofina es una proteína que está en las células musculares y eso le da fuerza, evita que se rompa. La fibrina forma coágulos sanguíneos, es lo que hace que se tapone, ¿verdad? Una herida para evitar que se salga la sangre. La actina y la miosina son proteínas fibrosas también que son las que producen la contracción muscular. Ese es un proceso que ustedes lo van a aprender
¿verdad? Son las proteínas que producen la contracción muscular. Ahora, el otro tipo de proteínas son las proteínas globulares. Estas proteínas son más o menos hidrosolubles, es decir, que ellas pueden circular, por ejemplo, en la sangre y pueden tener una forma esférica, ¿verdad? Ahí están las enzimas, los anticuerpos, la hemoglobina que vimos anteriormente, las lipoproteínas que vimos que son las proteínas que transportan los lípidos, la albúmina, que es la proteína más abundante en la sangre, que regula el pH de la sangre, las proteínas de membranas, que también son globulares, que ya van a ver ustedes que la proteína atraviesa la membrana de la célula y eso hace que las sustancias vayan al interior de la célula o salgan de ella. Entonces, según su forma, así son las proteínas, pero hay una gran cantidad de proteínas en el cuerpo y cada una con su función y poco a poco las van a ir viendo cómo son parte de las estructuras del cuerpo. Ahora, ¿qué es la desnaturalización? La desnaturalización es cuando la proteína, por estar en un medio alterado, entonces ella pierde su forma característica, pierde su estructura porque los enlaces se pierden. Un caso de eso es un cabello colochito. Cuando el cabello colochito se expone al agua, entonces pierde sus enlaces naturales, ¿verdad? Por el agua que está ahí, entonces el cabello se hace liso. Mientras está el agua ahí, ¿verdad? Y está húmedo. Esa es una desnaturalización, ¿verdad? En ese caso, no es que deje de funcionar, ¿verdad? Porque cuando se seca el cabello vuelve a su forma normal. Pero hay muchos casos cuando las proteínas se desnaturalizan porque no están en su ambiente, que puede ser por temperaturas, cambios de temperaturas bruscos. Entonces la proteína se desnaturaliza y deja de funcionar, ¿verdad? Por ejemplo, la albúmina, la proteína de la clara del huevo, cuando se somete al calor, cuando lo freímos el huevo, entonces la proteína se desnaturaliza, ¿verdad? Se torna insoluble y se vuelve blanca, cambia estructuralmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la proteína pierde sus enlaces, entonces pierde su forma normal, entonces pierde su función. Eso puede ser por cambios de temperatura o de pH. Y eso es importante en nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque hay muchas proteínas que son vitales para nuestro organismo que no funcionan bien si tenemos altas temperaturas o si no tenemos temperatura por alguna enfermedad, ¿verdad? Ahora, las funciones de las proteínas ya las habíamos mencionado, están en el cuadro, ¿verdad? La función estructural, por ejemplo, el colágeno, que forma el tejido fibroso, la reticulina y la elastina del tejido reticular, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante los tejidos, ya vamos a ver las fibras que los componen, ¿verdad? Las enzimas que ya vimos que son proteínas que ayudan a acelerar las reacciones químicas. Hay enzimas, por ejemplo, la lipasa, la oxigenasa, las enzimas que unen los carbohidratos, las que separan los carbohidratos, esas son proteínas. Ahora, ¿cuáles son los aminoácidos esenciales? Los aminoácidos esenciales son los aminoácidos que el cuerpo no puede generar por sí solo. Y algunos están en los alimentos como la carne, los huevos, los lácteos, algunos vegetales como la soya, la quinoa. ¿Cuáles son algunos de ellos? Son la histidina, la fenilalanina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la valina, la arginina, la treonina, el triptófano, metionina. Hay algunos de esos que tal vez les suenan comunes porque los ponen en las leches de los niños, ¿verdad? Para favorecer el crecimiento, porque son aminoácidos que debemos ingerir en nuestra dieta. Por eso es importante comer de todo tipo de alimentos, ¿verdad? Porque en él vamos a encontrar todos los aminoácidos que nosotros necesitamos para producir las proteínas que pues van a funcionar en nuestro cuerpo. Ok, ahí termina el material. ¿Hay alguna duda?
¿Hay alguna duda? Ya les dije que el subtema que continúa con enzima, eso no lo vamos a leer porque no es parte del tema. Muy bien. El pH es el porcentaje de hidrógeno o es la concentración de hidrógeno de determinado fluido, ¿verdad? Mientras más hidrógeno hay, eso es más ácido. Mientras menos hidrógeno hay, eso es más básico, ¿verdad? Entonces, la escala del pH es que el 7 es un pH neutro. O sea que no tenemos ni acidez ni basicidad. Estamos neutros. Entonces, del 7 al 1, ahí estamos aumentando la concentración de iones hidrógeno. Entonces, el 6, el 5, el 4, esos son niveles en los que el pH cada vez es más ácido. En cambio, si nosotros nos vamos del 7 para arriba, el 8, el 9, el 10, allí hay menos concentración de iones hidrógeno. Entonces tenemos un pH más básico. Del 7 hacia arriba es más básico, del 7 hacia abajo es más ácido. El video siempre lo grabo, ¿verdad? Para quienes no pueden ingresar temprano o rápido, a veces hay problemas de conexión. Quizás vamos a sugerir, ¿verdad? Que siempre se mande el enlace más temprano. Yo ahora noté que empezaron a unirse bastante tarde, ¿verdad? Quizás es por eso, por el compartir el enlace, aunque yo el enlace lo mandé a las coordinaciones de las comisiones ayer. Ok. En relación al pH, vamos a seguir viendo lo del pH y debemos de seguirlo aplicando, entonces poco a poco lo van a ir comprendiendo mejor, ¿verdad? Pero no se preocupen, la clase ahora la he grabado, entonces lo voy a poner. Siempre lo pongo a partir del mediodía porque luego tengo otra clase. Así que, pues, de mi hija. Así que no. Lo otro es que con los laboratorios, mañana nos van a dar las indicaciones a los docentes y yo les voy a dar las indicaciones a ustedes, ¿verdad? En relación a cómo va a ser el manejo del laboratorio, ¿verdad? Es cuando más tienen que organizarse, porque aparte de lo social, aparte de lo biológico, vamos a tener y de química, vamos a tener los laboratorios. Estudien para todos los exámenes. Allá van a tener el examen del área social este fin de semana. Aprovechen a estudiar, ¿verdad? Eso es importante, que se preparen. Ok. ¿Otra pregunta, otra duda? En relación al material o a cualquier cosa, tenemos 2 minutitos, un poquito menos. Bueno, quizás no hay dudas, ¿verdad? Vamos a llegar hasta acá. Siempre si tienen dudas pueden ponerlas en el aula virtual o en el Facebook, ¿verdad? Yo estoy pendiente de eso. La siguiente clase podría ser el otro martes, ¿verdad? Sería el otro martes, aunque ya vamos a ver, porque depende del laboratorio y todo eso, ya vamos a ver en qué horario, cómo nos organizamos, dependiendo de las indicaciones que nos den, ¿verdad? Entonces, aparte que para la otra semana van a haber videos, entonces, aunque siempre van a ser 3 guías, pero ya pues sean sesiones de preguntas y respuestas y podamos tocar las guías. No sé si vamos a necesitar las 3 guías, los 3 días, pero será también de lo que digan ustedes. Pero podría ser el otro martes, la siguiente.
Bueno, se cuidan mucho, estudien, aprovechen el tiempo, ¿verdad? Aunque las cosas regresaran a que pudiéramos salir, probablemente el ciclo continúe virtual porque la cantidad masiva de estudiantes en la universidad sería un riesgo muy grande. Entonces no sabemos cómo se van a dar las cosas, así que sigamos dándole todo nuestro esfuerzo a esta modalidad.